de ayer se dio a conocer el resultado de un trabajo realizado por el Observatorio Electoral. El Observatorio Electoral es un mecanismo de la sociedad civil integrado por representantes de diversas organizaciones como Disentir, el Laboratorio Electoral, México Evalúa y también Práctica, Laboratorio para la Democracia. Ellos analizaron pues cómo se llevó a cabo todo este proceso de la elección del Poder Judicial que concluyó el pasado mes de junio y que, bueno, pues ha generado muchísima polémica. No solo se enfocaron en lo ocurrido durante la jornada electoral, sino en todo el proceso y se encontraron hallazgos verdaderamente alarmantes, como pues, la falta de equidad, un mal diseño de la contienda, un mal diseño de las boletas, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver desde la preparación, desde la manera en que se elaboró el marco para regular esta contienda electoral, hasta pues, los resultados, evidentemente. Está en la línea telefónica Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, que pues, pertenece a este colectivo de agrupaciones que integraron el Observatorio de la Elección Judicial. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Primitivo? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias por tomar la llamada. Hay conceptos muy duros, Arturo, como farsa electoral, retroceso democrático. De ese tamaño es la reprobación, digámoslo así, la calificación reprobatoria al proceso de la elección judicial. Desafortunadamente sí, Primitivo, creo que no queremos exagerar ni poner palabras que no son, pero es un proceso preocupante. Y lo que más nos preocupa es que quieran seguir este modelo de elecciones en el futuro en el país. Son elecciones con muy baja integridad, son elecciones en las que prevaleció la improvisación, la incertidumbre, la inequidad en la contienda, desde luego la baja participación y pues desde luego lo que triunfó fue la incidencia en el voto por parte del oficialismo. Estos acordeones, esta deficiencia al grado de total descuido en el proceso de selección por parte de los comités de evaluación, y pues no era nada más nada menos que un ejercicio que nació muy cuestionado como fue la elección judicial, y que lo que esperábamos es que fuera un proceso de altísima calidad, al menos para decir, bueno, sí tratamos de hacer las cosas bien, y lo que vimos fue todo lo contrario. Creo que lejos de triunfalismos hay que estar preocupados porque esto no se puede repetir en el país nuevamente. Dicen que lo que mal inicia, mal acaba, Arturo. Y lo que tú mencionas, esta inducción del voto, estos problemas que vimos el día de la elección y todavía posteriormente los venimos discutiendo, ¿no? Cuando ya ha pasado mes y medio de la jornada electoral del pasado 1 de junio. Pero todos estos problemas son la consecuencia de fallas de origen. ¿En dónde comienza a torcerse la elección judicial? Es decir, ¿es un problema de diseño, es un problema de concepto o alguien lo hizo así a propósito? A nosotros nos parece que es un problema total de diseño. Durante el proceso de reforma no quisieron escuchar a las voces que señalaban que independientemente de que fuera el sistema idóneo o no idóneo, había muchas cosas que se tenían que valorar y que se tenían que analizar, desde la distritación, el diseño de las boletas electorales, el presupuesto, una cuestión sumamente básica, cómo se iban a elegir a los jueces, si era adecuado que se eligieran a todos los jueces del país o si se debía hacer de manera paulatina. Se hicieron muchas advertencias y literalmente como guión de película de terror, cada una de ellas se fue cumpliendo y se fue viendo que estábamos muy lejos del escenario idóneo, muy lejos de tener un proceso democrático. Creo que aquí, Primitivo, lo que más nos tiene que preocupar es que empecemos a tener procesos comiciales sin democracia. ¿A qué me refiero? Que como ya ha ocurrido en otros países, se llamen a ejercicios selectivos en los cuales pues haya urnas, haya casillas, haya boletas y haya resultados, pero no haya condiciones democráticas.
no haya condiciones de competitividad, no haya condiciones de equidad, no haya condiciones de certeza, no haya legalidad y sobre todo lo que permee o lo que triunfe sea el intervencionismo por parte del oficialismo y el uso de recursos ilegales de manera permanente. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cuáles Al inicio serían? del informe. Ajá. Sí, sí, adelante, Sí. Arturo. No, al inicio del informe justamente nos preguntamos si este es el tipo de elecciones que queremos, si este es el tipo de elecciones que merece el país y a lo largo del informe vamos contestando por qué no son el tipo de elecciones que queremos ni el tipo de elecciones que merece nuestro país. ¿Cuáles serían los puntos más importantes que ponen en tela de juicio la realización o que encienden las alarmas con relación a la realización de elecciones a futuro? ¿Qué se hizo mal, así de manera muy puntual? ¿Cuáles serían las principales características de esta elección que no deberían repetirse? Mira, te lo voy a poner en sentido positivo, es decir, cuáles son las principales recomendaciones que hacemos para mejorar este tipo de procesos. Lo primero, sin duda, tendría que ser una legislación adecuada, una legislación hecha justamente de manera en que haya reglas claras y se regule todo el proceso de principio a fin. Y ojo, y las reglas estén estipuladas desde antes del inicio del proceso, respetar la veda de 90 días. Creemos que también se tiene que observar o realizar una distritación adecuada, una distritación electoral acorde a la distribución geográfica de los jueces, no basada en la distritación electoral del legislativo, porque no es lo mismo, pero sí necesita ser una distritación electoral totalmente adecuada. También creemos que se debe de revisar las reglas del financiamiento y las reglas de fiscalización porque pues ni hay equidad, esto premia a quien tiene muchos ahorros y a quien tiene muchos recursos, y la fiscalización, la verdad es que se volvió una carga excesiva para aquellos que participaron con reglas que no son acordes al tipo de financiamiento que están recibiendo. Creemos que la justicia electoral es un gran pendiente. No hubo acceso a la justicia. No hay una definición de los tiempos, los plazos, los medios de impugnación, las vías, pero tampoco el tribunal estuvo a la altura. Creemos que también en ese sentido las autoridades electorales quedaron bastante a deber, en particular el Tribunal Electoral, que pues lo único que buscó fue convalidar todas estas anomalías, todas estas malas prácticas, todas estas irregularidades y olvidó su papel de defensor de la Constitución, de defensor de la legalidad y de garante de los derechos políticos y electorales. Son muchas las recomendaciones que presentamos, son recomendaciones muy puntuales, pero que lo hacemos en un afán constructivo porque estamos conscientes de que no es un modelo que vayan a querer echar para atrás, pero por el contrario, si lo que queremos es repetir estas elecciones en 2027 y en procesos posteriores, tenemos que hacerlo de mucho mejor manera, porque si no, quien pierde es el país y nos parece que no debemos de permitir que esto quede en manos de unos cuantos que son los que ganan y que tienen secuestrada y que estamos perdiendo la democracia del país en realidad. Son recomendaciones enfocadas al siguiente proceso de elección judicial, que bien lo dices, se va a llevar a cabo en 2027. Pero más allá de estas recomendaciones, de acuerdo a lo que ustedes percibieron, Arturo, las fallas, los problemas, los vicios que se presentaron en este proceso de elección judicial, ¿pueden contagiarse a otro tipo de elecciones? A elecciones constitucionales, de legisladores, de funcionarios federales y también locales? Desde luego, eso es lo que nos preocupa. Mira, te voy a contar, justamente cuando empezamos a trabajar en el Observatorio Electoral Judicial, estamos concluyendo un ejercicio de observación que hicimos también respecto a las elecciones 2024, que lo denominamos el Acuerdo Nacional de Integridad Electoral. Y también ahí emitimos un informe bastante importante y bastante robusto, en donde damos cuenta de la decadencia del sistema electoral y manifestamos diversas preocupaciones en torno a cómo se llevan a cabo las elecciones de 2024. Y desde ahí ya señalamos que no estamos yendo en el rumbo adecuado y que estamos viviendo un deterioro de nuestro sistema electoral. Y ahora en este nuevo ejercicio, que es un ejercicio pues similar,
pero de otros cargos, lo que advertimos es que la decadencia todavía es mayor. Todavía esas deficiencias en la integridad electoral que vimos en 2024, Sí. ahora se ahondaron y fueron mucho más profundas las deficiencias en cuanto a los principios de integridad electoral. Insisto, no hubo certeza, no hubo condiciones de equidad, no hubo... no se respetaron los más mínimos y esenciales principios democráticos que deben de regir unas elecciones, y eso es lo que nos preocupa. Por eso nos pronunciamos y por eso somos tan tajantes y tan contundentes en el informe, porque, repito, no es el tipo de procesos democráticos que queremos en nuestro país. Queremos realmente procesos democráticos, no simulaciones como ocurrió en esta ocasión. Los datos de la futura reforma electoral que ha planteado la presidenta de la República, lo que se tiene hasta el momento, que pues todavía no está en firme sobre la mesa, ¿qué augura? Bueno, desde luego que eso es algo importante lo que señalas. Creemos que la verdadera reforma electoral debe de ser esta, debe de ser en torno a las elecciones judiciales y una reforma para mejorar cómo se llevan a cabo las elecciones judiciales. El 2027 va a ser de verdad un proceso abrumador. Van a ir no solo la mitad de los cargos jurisdiccionales que ahora no se eligieron, 5 de los cargos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero adicionalmente vamos a tener las elecciones del Legislativo, vamos a tener elecciones en todos los estados, ya sea de ayuntamientos o de congresos, y 17 gubernaturas, más las elecciones judiciales locales, que faltan 11 estados por llevarlas a cabo, y de los 19 que llevaron a cabo en esta ocasión, varios de ellos no eligieron completamente su judicatura, entonces volverán a ir a elecciones. Va a ser una cuestión abrumadora y no podemos permitir que haya este tipo de procesos, y eso es lo que nos preocupa. Es que la complejidad de la elección del 2027 es tremenda, porque vamos a empalmar la elección a través de los distritos electorales, los distritos políticos, ¿no? Y además esta territorialidad marcada por los circuitos judiciales. De entrada eso ya representa una dificultad mayúscula que quién sabe si se puede atender con este principio de las elecciones más baratas, ¿no? Bueno, de entrada ese es un punto, ¿no? No podemos aspirar a que las elecciones sean cada vez más baratas, porque ya vimos que lo barato sale caro en realidad. Y por el otro lado, esa es una de las cosas que estamos planteando, es una de nuestras recomendaciones. Sabemos que es difícil porque implica una reforma constitucional, pero no podemos permitir la concurrencia electoral, no es idónea. Y aquí te voy a decir algo, Primitivo, no es nada más algo que estemos señalando nosotros. La misión de observación electoral de la OEA ya lo señaló, varios de los consejeros electorales lo han señalado, otros especialistas también lo han señalado. Digamos, de verdad, me parece que no escuchar a estas voces, que lo estamos haciendo sin fines partidistas, sin tintes, sin sesgos de ningún tipo. Realmente estamos preocupados por lo que estamos viendo en el país, y en lugar de estar enojados y protestar y reclamar y echar en cara la reforma y decidir no participar, al contrario, promovimos la participación, realmente hicimos un ejercicio muy completo de meses trabajando. La autoridad electoral nos requirió la información, lo pusimos a disposición de la autoridad electoral toda la información, hicimos diferentes estudios, análisis. Es un proceso técnico el que llevamos a cabo, y ojalá y de verdad haya la apertura por escucharnos. Ahí vamos a ver si realmente hay voluntad de que haya más democracia en el país, de que se respeten los derechos, o si pues, simplemente son palabras huecas las que dicen y lo único que quieren es hacerse el control de todo el poder. Muy bien. Arturo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes. Hacemos una pausa y regresamos. Ya está listo Rafael Cardona con su cristalazo.